J. Kami me pregunta, tengo unas Dr. Martens, felicidades por cierto. ¿Es bueno el producto TRG One para cuidarlos o cuál me recomendarías? Más o menos cada cuánto tiempo o uso me sugieres hacerles una limpieza. Antes de responder la pregunta de J. Kami, te comento que si tienes alguna pregunta relacionada al mundo de la zapatería, escríbemela, te invito a que me la escribas en la caja de comentarios, ya sea de este video o de cualquier otro video del canal. Todas las preguntas las respondo y las preguntas más interesantes son preguntas que voy a resguardar para utilizarlas en nuevos videos, como en el video del día de hoy. Ahora mira, respondiendo a la pregunta de J. Kami respecto a las cremas de TRG One. Mira, actualmente, pues debido a que, bueno, si ya llevas tiempo siguiéndome en el canal, tú sabes que aquí recientemente, bueno, hace ya algún tiempo estoy trabajando con una marca japonesa de muy alta gama llamada Boot Black. Por lo tanto, en virtud de que tengo una amplia calidad, una amplia cantidad de cremas aquí, aquí conmigo respecto de esta marca japonesa de Boot Black, no he tenido la necesidad de adquirir cremas nuevas en mi colección para ofrecer limpiezas. Por lo tanto, no he tenido la oportunidad de probar las cremas de TRG One o de alguna otra marca. Sin embargo, conozco bien las características de esta marca. Mira, TRG One, a diferencia de Boot Black, que es una marca catalogada dentro del top 5 mundial, TRG One podría catalogarse como una marca de gama media. Es una marca en cuyos precios son más elevados que las tradicionales, como lo que es el Oso Paxa Kiwi, eso sí es cierto. Sin embargo, los precios no son tan elevados como las cremas de Boot Black. Es una marca que se puede considerar de gama media. ¿Qué la hace diferente respecto de las tradicionales que se puede conseguir en el supermercado? La calidad nutritiva sí es más elevada, sí tiene un cierto porcentaje de nutrientes naturales en su fórmula. Por lo tanto, le puede ofrecer un nivel más elevado de nutrición y mantenimiento que las cremas que se consiguen tradicionalmente en el supermercado. Eso es cierto. Por lo tanto, si quieres elevar el nivel de cuidado y mantenimiento para los zapatos de tu colección y eres un principiante que está haciendo esta transición en la mejoría para el cuidado y el mantenimiento de los zapatos de su colección, pero no el presupuesto no es tan elevado para elevarlo al máximo y adquirir una marca top premium de nivel mundial, en ese caso, en los productos de TRG One, las ceras, las cremas, las tintas, este tipo de artículos es una excelente transición para poder mejorar este nivel de cuidados y mantenimiento que le estás ofreciendo a los zapatos de tu colección sin tener que invertir pues cantidades muy grandes en estos artículos. Para poder ofrecerles este nivel de nutrición y mantenimiento, pero no queremos invertir cantidades muy grandes, en ese caso estos productos son excelentes para poder tener esa sensación de que estamos mejorando la calidad nutritiva a los zapatos que tenemos en nuestra colección. Y si en algún momento, pues cuando tu afición por el mundo de la zapatería sea tal que te encanta el mundo de la zapatería, siempre quieres tener este Mirror Shine con frecuencia, quieres tenerlo siempre en un buen nivel de cuidado y mantenimiento, y estás en una etapa, en una afición tal que quieres elevar al máximo la calidad nutritiva, quieres elevar al máximo el nivel de acabados y quieres elevar al máximo este nivel, este gusto, este placer por cuidar y mantener tus zapatos en excelente estado, y estás en una etapa en la cual quieres agregar a tu colección en artículos que quieres que simplemente sea lo mejor del mundo. Ese es el momento adecuado en el cual puedes, con todo gusto, pongo a tu disposición estas ceras y estas cremas de alta gama de Boot Black. En el momento en el que te animes a probarlas, estoy seguro que vas a quedar encantado con la calidad que ofrece la marca, y en ese momento, después de todo este tiempo de experiencia con ceras y cremas, en ese momento te darás cuenta de la diferencia en la calidad nutritiva entre los productos tradicionales, los productos de gama media y los productos top premium de nivel mundial. Ahora, respondiendo al tema de cada cuánto tiempo o uso se le debe de ofrecer una limpieza, mira, yo creo que aquí va a depender mucho del sentido común.
puesto que yo te podría decir en este momento, puesto que esa es la forma en la cual yo lo hago, yo te podría decir que esos zapatos se les puede ofrecer una limpieza cada 3 o 4 meses aproximadamente. Pero esto no depende mucho de, depende mucho del sentido común, porque para mí yo lo puedo ofrecer esta limpieza cada 5 o 6 meses a cada uno de los zapatos de mi colección, porque pues yo normalmente siempre me desenvuelvo en un ambiente de oficina en el cual adicionalmente cada vez que guardo mis zapatos siempre les doy una limpieza para quitar todo el polvo acumulado. Por lo tanto, los zapatos de mi colección nunca se ensucian. Por lo tanto, al nunca ensuciarse, yo siempre les doy esta rutina de limpieza y mantenimiento, no porque estén sucios, sino que simplemente por nutrición, para que la piel siempre esté suave, siempre esté nutrida y siempre se mantengan en excelentes condiciones. Pero puede ser que tú te desempeñes en algún ambiente en el cual pues te desempeñas al aire libre, o tengas una colección reducida en la cual esos zapatos de tu colección se van a ensuciar mucho más rápido. Puede ser que en un mes estos zapatos ya estén sucios o ese brillo ya se haya perdido, puesto que los utilizas con mucho más frecuencia que el ejemplo que yo te di. Por lo tanto, en este caso, cuando ves que ya el brillo ya bajó mucho o simplemente ya están sucios, se rayó con algo que te sucedió al caminar, esto pues nos indica que no tienes que esperar estos 5 o 6 meses. Si dispones de un domingo libre y estás viendo que los zapatos ya tienen estas malas condiciones, en ese caso pues es un indicador de que ese es un buen momento para poder ofrecerle esta rutina de nutrición y mantenimiento a los zapatos, para que en el momento en que le apliques la crema y la cera, estos zapatos puedas restaurarlos y su apariencia pueda llegar a estar de nuevo en excelentes condiciones, para que los puedas utilizar con esta misma apariencia. Y cuando veas que el brillo ya se volvió a perder o ya se ensució, se volvió a raspar, ese es el momento adecuado para ofrecerle de nuevo esta rutina de nutrición y mantenimiento. Es por esto que te comento que en el tiempo de limpieza no depende tanto de un consejo en específico, sino que va a depender más del sentido común. Depende mucho de tus actividades y depende mucho de con qué frecuencia utilizas esos zapatos en tu colección. Espero que estos consejos te hayan sido de utilidad. Coméntame, ¿estás de acuerdo conmigo en los consejos que te he compartido o estás en desacuerdo? ¿Crees que me hizo falta algo que omití, que olvidé mencionar? Escríbeme en la caja de comentarios y compárteme tu opinión. Si después de mirar este video te preguntas, ok Luis, ahora ya sé con qué frecuencia darle esta rutina de nutrición y mantenimiento. Sin embargo, ¿de qué manera le puedo ofrecer esta nutrición a los zapatos de mi colección? En ese caso, te invito a que mires el video que voy a compartir a continuación en pantalla. Es un video en el que te platico de una manera muy breve la manera adecuada de ofrecerle un correcto nivel de nutrición y mantenimiento a esos zapatos de tu colección.